negra. Entonces, continuando con esto, entonces el GIF, dentro de estas dos grandes ventajas que tiene dos desventajas principales. La primera es que hay poco peso, pero también hay poca calidad. La definición o digamos la resolución, que puede ser infinita en realidad, eh, está para términos prácticos del formato GIF, se requiere que sean muy comprimidas las imágenes y que sea fácil su distribución. Y tiene otra desventaja grande, que es la profundidad de colores, ¿cierto? ¿Por qué les estoy mencionando esto de manera como tan mezclada con este tema de la teoría del color? Es que las profundidades de color son asuntos técnicos que a la larga tenemos que tener en cuenta, ¿cierto? Por ejemplo, yo por estos días voy a dictar un taller la próxima semana que es de ilustración editorial, y la idea es producir ilustraciones para un libro. Este libro tiene digamos, un requisito fundamental que se puso desde el principio como regla, y es que solamente se va a imprimir en dos tintas. Cuando yo imprimo en dos tintas, entonces yo no podría sacar, digamos, una imagen fotográfica en la que se vean todos los colores que pueda tener un paisaje, ¿cierto? Sino que solamente se van a ver puros colores derivados de solo dos tonos principales. Entonces, a la hora de que yo vaya a hacer una ilustración, un fondo o algún elemento gráfico para ese libro, yo no podría pensar en que tengo todo el recurso de colores que me da la paleta de Photoshop, sino que yo tengo que limitarme a dos colores que van a ser seleccionados, digamos, previamente, ¿cierto? En el caso del GIF pasa un poquitín lo mismo. La profundidad de color de un formato GIF, si ustedes ven los GIF que uno se comparte en internet, en WhatsApp, en todos lados, los GIF tienden a tener unos parches de color muy extraños, y esto se debe a que ellos tienen un límite de 256 colores. En cada formato GIF que usted exporte, que usted use, solamente va a tener la posibilidad de usar 256 colores. Esto parece ser una gran cantidad de colores, ¿cierto? Y supongamos que yo voy a hacer aquí en mi ilustración un dibujito que tenga una carita de este color. Esta va a ser como la piel de mi personaje. Va a tener adicional a eso unos cachetes naranjados, ¿cierto? Y finalmente voy a ponerle línea negra como para que se distinga bien. Entonces mi dibujito va a ser este, con dos ojitos y una carita feliz aquí y pequitas. Y adicional a eso, quiero que tenga brillos mi personaje en los ojitos. Entonces quiero ponerle también tal vez como orejita, bueno, en fin. Ahí se parece a Kirby un poquitico. Y le voy a poner le voy a poner qué colores tan feos los que estoy eligiendo, como un fucsia en la parte de las orejas. Voy a poner un poquitín de transparencia y voy a pintar acá las orejas. ¿Qué pasó? Las orejas se las pinto acá. Entonces, yo digo, bueno, ahí no tengo 256 colores. Yo hice ahí morado, amarillo, negro, blanco, naranjado y blanco. Ah, ya había dicho blanco. Entonces tenemos como 5 o 6 colores. Entonces, hasta ese punto, yo, desde la ignorancia, asumo esa existencia de solo 5 bueno, por ahí más o menos cantidad de colores. Ay, muchachos, discúlpenme un momentico. Es que ya son las 4. Bueno, entonces ahora vamos a mirar realmente qué es lo que pasa con esta imagen. Primero, lo que hay que definir aquí es que eh, este morado, como tiene una transparencia, en realidad acá hay un color, acá hay otro color y acá hay otro morado distinto. Entonces ahí ya se empieza a sumar la cosa, ¿cierto? Pero tenemos otro problema más grave aún, y es que si yo me acerco muchísimo a la imagen, voy a ver que en realidad acá hay un naranjado
acá hay otro naranjado, acá hay otro naranjado, acá otro naranjado, otro. Y eso va a pasar con todos los objetos que tienen una mezcla entre sí. Por ejemplo, este punto aparentemente rojo, negro, perdón, en realidad es negro aquí, pero acá comienza a ser un marroncito, acá hay otro marrón muy diferente, otro, y empiezan a ver por lo menos unos 15 a 20 diferentes colores en cada una de las mezclas que vemos acá. En el caso incluso de blanco y negro, vamos a ver que si yo me acerco con minucia, tenemos blanco puro, digamos gris muy claro, y comenzamos a oscurecerlo considerablemente. Entonces, existiría incluso la posibilidad de que aquí en esta pequeña imagen haya de por sí ya un montón de colores. Incluso si yo voy a exportarlo como GIF, les voy a mostrar aquí una forma rápida de exportar como GIF en Photoshop. Es, a ver, yo me acuerdo que no lo uso mucho, es creo que creo que es en Automate o exportar. Ah, bueno, en exportar. Y le voy a decir que me lo grabe para web, que normalmente la web es la que más usa GIFs. Entonces acá me sale esta ventana y en la parte superior donde dice PNG voy a elegir un GIF aquí y estos son los 256 colores que en esta imagen que aparentemente tenía solo negro, blanco y estos colorcitos de acá, estos son todos los diferentes colores que logra detectar mi programa. Entonces miren que ahí es donde entendemos, pues como digamos, de alguna manera comenzamos a entender que los colores son más allá de lo que uno simplemente cree que pinta, ¿cierto? Incluso tanto que en el tema de la orejita morada vemos que por el solo hecho de agregarle transparencia ya tenemos ahí una riqueza de colores más grande. Entonces esto es importante que lo entendamos porque no siempre, a pesar de que trabajemos en digital, vamos a tener el derecho a trabajar con toda la profundidad de colores que nuestro computador lo da. Normalmente el computador de nosotros, o pues los computadores que tenemos, la mayoría de todos estos colores que vemos acá son el resultado de una profundidad de bits, creo que en este caso es de 8, y 8 bits más o menos equivale a unos 16 millones de colores. Esas son los colores, sí, 16 millones. Ese es el rango de colores que tenemos nosotros para trabajar. Hay computadores que permiten, la mayoría incluso todavía, cuando si quieren trabajar a mucho más de 16 millones de colores, en modo podemos pasar, aquí donde dice 8 bits, podemos pasar a 16 bits. 16 bits son 32 millones de colores. Ahora uno se preguntaría, ¿para qué querés trabajar con 16 millones o con 32 si a la larga es casi imperceptible cuando hacemos una ilustración con 16, pues se ve muy bien? ¿Qué pasaría con la de 32? Esto tiene que ver ya con temas de detalle más minuciosos y sobre todo con algunos degradados especiales. Hacer degradados de pasos muy leves de color se nos van a notar. Vamos a hacer una prueba aquí rápidamente. Por ejemplo, voy a pintar completamente, a ver qué color nos podría mostrar esto mucho. Voy a intentar con un verde como este, vamos a ver si lo logramos hacer así. Y voy a coger un pincel de tamaño muy grande y le voy a bajar su dureza para que quede muy blanditito y le voy a poner un color más bien complementario, un fucsia o magenta. Muy bien, entonces si yo miro, bueno, no sé si ustedes lo logren apreciar, pese a que el cambio de color es muy tenue, o sea, yo veo un degradado muy limpio, sí van a haber puntos, vamos a hacerlo más bien con un color, es que no sé si lo noten bien, ese es el tema a veces con las clases virtuales. Bueno, incluso, no, acá, vamos a ponerlo así. Y vamos a oscurecer ese gris oscuro que acabo de poner con un gris un poquitico más oscuro, algo como este. Bueno, no sé si ustedes logran apreciar que se ven ondas.
Si me pueden responder, bacano. Si logran apreciar que se ven como unas mini Sí, se va, ondas. así se ven las ondas. Ok, Ya, sí, esas pequeñas ondas simplemente nos dicen que pese a que estamos haciendo un degradado con 16 millones de colores, no hay suficiente cantidad de escalas de negros o de grises oscuros intermedios entre esos dos. O sea, entre este que estoy poniendo acá central y entre el que está acá en el extremo, no hay una suficiente cantidad de colores cuando estamos trabajando a 8 bits, a 16 millones de colores. Entonces miren que si hay como unas repercusiones técnicas. Probablemente esto se mejore un poco o mucho cuando ponga el de 32 millones de colores, porque pues estoy duplicando la cantidad de rango de color. No lo voy a hacer en este momento, no lo voy a cambiar a 16 bits, porque tengo en este instante varios programas abiertos, varias cosas, y me da susto que el computador se me sobrealimente y me cierre todo. Entonces, mi computador pues no es el más brutal en términos técnicos, entonces no quiero pues como llevarlo a ese límite. Esto es una de las repercusiones pues de trabajar con muchos niveles, con muchas profundidades de color, y es que el computador se va a poner muy lento. Listo. Bueno, entonces espero que eso les quede un poco claro, que me parece importante entender también cuando estamos trabajando en lo técnico desde ilustración digital, saber cómo voy a configurar yo mis archivos, ¿cierto? Listo, entonces ya finalmente lo que les iba a mostrar acá también es en términos de color, que nosotros tenemos otro factor. Como habíamos hablado en la clase anterior, veíamos que los colores tienen tres componentes muy importantes, que es el tono, la saturación y la luminosidad. Así rápidamente recordemos que el tono es lo que define un color, o sea, cuando hablamos de verde, azul, rojo, magenta, tan, ese sería el tono. Cuando hablamos de saturación, hablamos desde su acercamiento o su lejanía respecto al gris, cuánto un rojo es cercano al gris o cuánto está lejano al gris. Ese sería como su grado de saturación. Y la luminosidad la vemos relacionada con blancos y negros. Poca luminosidad es la tendencia de un color, el rojo por ejemplo, hacia el negro, o mucha luminosidad hacia el blanco. Y en términos de colores encontramos, por ejemplo, que los tonos pasteles los vemos con alta luminosidad, son colores que tienen una gran presencia del blanco. Pero también hay otro elemento en términos de color, y es no solamente pensar en un color por sí solo como el rojo, sino pensar en qué pasa con el rojo respecto a otros colores, ¿cierto? Porque cuando nosotros hacemos una ilustración digital, o pues incluso también manual, pero pues estamos centrados en el tema de lo digital, cuando nosotros hacemos una ilustración de estas, lo que vamos a hacer siempre es no usar un rojo solamente, sino que vamos a usar muchos rojos, muchos amarillos, muchos verdes. Entonces vamos a encontrar relaciones entre varios colores. Prácticamente nunca se hace una ilustración de un solo color, porque no se vería nada. Así diga, pero es que yo estoy usando el rojo sobre fondo blanco. Pues no estás usando un color, sino dos, blanco y rojo, ¿cierto? Para que podamos ver. Esa idea de que podamos ver tiene mucho que ver con el contraste, que ese sería tal vez uno de los elementos más importantes a la hora de ilustrar, el tema del contraste, ¿cierto? Este tema es precisamente lo que yo les digo, es cómo se relacionan los colores entre sí. No solamente en términos de tono, o sea, no cómo se relaciona por decir algún rojo con un amarillo, sino también en términos de saturación y también en términos de luminosidad. Cómo se relaciona un blanco con un negro o cómo se relaciona un gris con un color X. Esos son los contrastes. Los contrastes se pueden categorizar en altos o bajos, aunque hay muchos más tipos de categorías, pero podemos hablar de altos y bajos como los más importantes. Ahora, estos contrastes están de alguna manera, o sea, hay una persona, eh, un diseñador o un profesional como de la imagen llamado Johannes Itten, el apellido es Itten para que lo busquen. Este señor, digamos que fue la primera persona en teorizar los tipos de contrastes que se encuentran en una imagen, ¿cierto? Estos contrastes tienen que ver con, de alguna manera, muchas veces con sensaciones.
que tenemos desde la percepción, o sea, cuando hay un contraste de dos colores, yo puedo tener una percepción diferente o no, y también desde la psicología. Adicional a lo que yo estoy percibiendo, también estoy sintiendo algo cuando veo tipos de contrastes. Eso es muy importante entenderlo porque incluso para el ejercicio de los fondos de color pues, que deberían estar comenzando a realizar, es importante saber en qué punto ustedes van a contrastar ciertos colores. O cuando yo les mencionaba el tema de que los árboles no siempre son verdes y los troncos de los árboles no siempre son cafés, ahí es donde también uno puede empezar a mirar. Yo quiero que mi árbol en su unidad se vea muy contrastado, o sea, que el tronco se vea muy diferente de las hojas. O por el contrario, quiero que sea un contraste un contraste bajo, ¿cierto? Entonces, ¿qué contrastes tenemos? Vamos a hablar, son 7 los que él clasifica. Bueno, hago también otra claridad y es que este señor hace parte de la escuela Bauhaus, que para de pronto quienes no conocen mucho de diseño gráfico, la Bauhaus es una escuela alemana de arte, eh, no solamente pues como de lo gráfico, también se encuentra Bauhaus en arquitectura, incluso creo que hay cierta tendencia de literatura también, y en general de ciertas artes aplicadas a la funcionalidad. Entonces, sobre todo lo que se le respeta muchísimo a esta escuela, que es tal vez una de las más importantes del diseño o de la ilustración, incluso pues para el caso de nosotros, es que no es que solamente hayan hecho cosas muy bonitas, sino que fue un lugar en el que se estudió las cosas y se intentó ser muy racional de cada cosa. Es decir, pensar con mucha minucia, yo por qué uso un color con otro, por qué uso una forma de este estilo, por qué uso en la narrativa tal cosa. Es como ser muy racionales, tener un sentido muy crítico, un racionamiento muy crítico de cada cosa que yo utilizo. Bueno, entonces los contrastes que identifica este señor son 7. El primero de ellos es contraste de colores puros, ¿cierto? Entonces, ¿qué es un color puro? Un color puro lo vamos a definir como un color que tiene un alto contraste. Perdón, una alta saturación, disculpen. Una alta saturación. Es decir, muy alejada del gris, ¿cierto? Entonces, al tener una alta saturación, quiere decir que son colores vivísimos, tipo ese rojo que están viendo en pantalla. Esta primera regla entonces nos habla de que los colores que son puros en sí, cuando no contienen ni chispas de grises, ni de blancos ni negros, son colores de alto contraste. Por ejemplo, si yo tengo esta paleta, ese rojo que ven ahí, y adicional a eso le agrego un amarillo puro, ¿cómo busco yo colores puros en Photoshop? Normalmente los voy a encontrar aquí, poniéndolo en la parte superior derecha de este panel de colores. Todos estos colores que ustedes están viendo ahí en este panel de acá son colores puros. Entonces, si yo pongo un color puro junto a otro color puro, como no sé, el amarillo, por ejemplo, efectivamente va a haber un alto contraste porque voy a distinguirlos muy fácil, ¿cierto? Se ve una relación demasiado separada entre ambos. Muy bien. Otro tipo de contraste que nos plantea este señor es el contraste de cálidos y fríos. Recordemos que las paletas de color, el círculo cromático nos muestra que existen colores cálidos y colores fríos. Los colores cálidos son los que tienden a rojos y naranjas, los fríos tienden a azules y a cianes, ¿cierto? Pero hay una particularidad, pues así haciendo otro paréntesis, y es que curiosamente, como veíamos, les voy a mostrar la imagen nuevamente, que esto es como un fenómeno, a mi parecer, muy curioso. Disculpen, yo acá lo busco de una, eh, para que lo miremos más claramente. Los colores los colores tienen un espectro, ¿cierto? Que eso lo vimos en esta imagen. Se supone que cuando nosotros irradiamos calor, cuando algo está produciendo mucho calor, es algo que está generando ondas más rápidas, más juntas. Pero si ustedes miran, curiosamente los colores fríos
tienen ondas más juntas, o sea, tienen mayor temperatura. Y los colores cálidos tienen ondas muy separadas o menor temperatura. Este fenómeno es muy curioso porque es como quien dice, la física nos habla de que los colores cálidos en la psicología son en realidad los colores más fríos en temperatura y viceversa. Entonces, eso era pues como algo para que tengan en cuenta. Incluso los colores, pues para que sepan, se miden en grados. También, como si estuviéramos midiendo como un termómetro, tu temperatura corporal que se mide en grados centígrados, los colores se miden en grados Kelvin. Entonces, por ejemplo, cuando nosotros podemos medir la temperatura del color de un bombillo, por ejemplo el de la casa, los bombillos amarillos que solíamos usar antes, estos de vidrio redonditos, los amarillos tienen 3200 grados y un bombillo blanco como los que usamos actualmente LED puede estar teniendo 4000 grados, o sea, son siempre como 800 grados más. Entonces pues digamos que en términos de grados son más calientes, ¿cierto? Tienen una temperatura más cálida. Bueno, ahora sí ya me salí mucho del tema. Vamos a volver aquí con el asunto de contrastes de color. Entonces el contraste de color cálido-frío pues es muy obvio. Cuando tenemos un color cálido tenemos la tendencia, por ejemplo, este naranjado, y vamos a usar un color como un azul, ¿cierto? Estos dos colores, cuando tienen diferentes temperaturas de color, van a tener un alto contraste. Es decir, voy a diferenciarlos muy fácil, ¿cierto? Cosa que no pasaría si, por ejemplo, yo adiciono acá al lado otro color frío como este. Bueno, pero es que este tiene una diferencia de tono muy grande. Voy a bajarle, de luminosidad, voy a ponerlo así. Miren que estos dos azules, pese a que son colores distintos, como pertenecen a ese universo de colores fríos, van a tener un contraste más bajo que este naranjado con este azul, ¿cierto? Entonces, este sería como el segundo tipo de contrastes. Tendríamos el contraste simultáneo. El contraste simultáneo tiene que ver con la presencia del gris cuando se comparan dos colores. Entonces, vamos a usar, por decir algo, el verde y lo ponemos en este fondo gris que estoy usando y voy a poner otro color así sea cálido. Voy a poner este rojo. Si yo tengo estos dos colores, eh, a ver, ¿cómo se diría? Los colores verde y rojo, por ejemplo, son complementarios. Esto es un elemento que de pronto acá no lo vamos a ver tanto en pantalla, pero lo que va a suceder es que psicológicamente y perceptivamente vamos a ver alrededor del rojo una tendencia hacia su complementario por haber una existencia de gris. Entonces este gris que está alrededor del rojo va a tener una leve sensación a verse verdoso. Y en el caso del verde, el área gris va a tener una leve sensación a verse rojizo, ¿cierto? Puede que nosotros no lo notemos mucho ahí, pero a nivel perceptivo, como esos colores nos atacan tanto en la visualización, ellos nos van a generar esa percepción, digamos, como medio por ahí desdibujada un poquito. Pero esa ley, pues, se llama la ley de contraste simultáneo. Es una ley existente. Ahora tenemos la ley de contraste cuantitativo. Aquí básicamente tiene que ver con que hay mayor contraste cuando los objetos tienen tamaños similares. Por ejemplo, si yo tengo esta imagen roja, este parche rojo, y yo le agrego un parche verde considerablemente grande, yo voy a ver una percepción de contraste mayor a que si agrego este pequeño punto rojo en el verde, porque voy a tener mucha más información de ambos colores para poderlos relacionar, ¿cierto? Entonces este sería el contraste cuantitativo de cantidad de área o de tamaño. Tenemos el contraste claroscuro, que este sí es muy obvio, es decir, cuando tenemos un color sin importar el tono, un color claro, vamos a ponerlo aquí más clarito,
un color claro y tenemos un color oscuro. No tiene que ser rojo solamente, puede ser cualquiera, pero hagámoslo con el rojo. Pues obviamente estos dos colores en su diferencia de luminosidad vamos a ver un alto contraste. A medida que esta diferencia de luminosidad se atenúe, sean más parecidas las diferencias, pues el contraste va a ser menor. Tenemos la penúltima ley sería el contraste complementario, que es un poco lo que hablábamos. En el círculo cromático, voy a abrir acá uno rápido. Voy a abrir cualquier círculo cromático. Copiar. Listo, tenemos este círculo cromático. Entonces, recordemos que los colores complementarios son aquellos que se encuentran enfrentados en este círculo, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, tenemos este como verde aguamarina y tenemos este que es como un fucsia. Estos dos colores en su naturaleza son bastante complementarios. Entonces, la existencia de ambos, si yo pongo uno al lado del otro, va a ser tal vez en cuestiones de tono los contrastes más altos, ¿cierto? Entonces, si pongo amarillo con azul, si pongo magenta con verde, si pongo naranjado con cian, si pongo verde con morado, pues como un verde como más amarilloso lo pongo con morado, voy a encontrar los momentos de contraste más altos. A medida que yo este círculo cromático lo empiece a cerrar, o sea, empiece a elegir colores de por acá, de por acá, de por acá, de por acá, a medida que yo me vaya acercando, sea por este lado, sea por este otro, al color principal que estoy usando, voy a empezar a tener un contraste menor, ¿cierto? Muy bien, y para finalizar, el último tipo de contraste es calidad del color, que este hace referencia a su grado de saturación. Entonces, un color con muy baja saturación respecto a uno, vamos a elegir un rojo y vamos a empezar a desaturarlo, ¿cierto? Un rojo muy desaturado podría ser aquí, para no exagerar mucho. Tenemos este rojo desaturado y vamos a elegir un rojo muy saturado, ¿cierto? La existencia de saturación o desaturación en el color me va a permitir un grado mayor o menor de contraste, ¿cierto? Muy bien, entonces esos serían como los 7 tipos de contrastes que podemos encontrar a la hora de ilustrar. ¿Qué necesidad tengo yo de elegir uno o el otro o para qué necesito saber que existan? Porque en realidad yo puedo tomar una decisión desde lo gráfico de definir si mi ilustración va a ser muy contrastada o no y voy a tener todos estos recursos para generar diferentes tipos de contraste. Normalmente como consejo, una ilustración muy saturada, muy contrastada, una ilustración muy contrastada o una ilustración con muy bajo contraste es una mala ilustración. Primero, porque cuando la tenemos poco contrastada, los elementos no los vamos a poder apreciar bien, ¿cierto? Una imagen con poco contraste es una imagen que al yo mirarla no voy a lograr identificar bien las cosas que la constituyen. Y una imagen que está muy saturada lo que va a hacer es que me va a generar, incluso físicamente me va a generar incomodidad. Cuando nosotros trabajamos imágenes de alto contraste, sobre todo en animación o en diseño de fondos, vamos a agotar en la cabeza tanto que a la persona le puede dar dolor de cabeza verla o va a generarle tanta información que la persona se le va a olvidar que hay unos personajes animados que están hablando, de estar pendiente de lo que está pasando atrás por ese nivel de contraste tan alto que hay. Entonces, aquí hay que entender un poco que el contraste tiene que ir en función de la narrativa, pero siempre entender que los fondos tienden a ser un elemento más secundario respecto a los personajes que son los que llevan la acción. Entonces yo no podría poner un personaje con un nivel de contraste muy bajo en un fondo con un nivel de contraste demasiado alto. Esto siempre y cuando no sea la intención, ¿cierto? Si tu intención es esa, pues es válido porque estás teniendo en cuenta la técnica o por lo menos la teoría de color para hacer algo que quieres
con intención, pero no lo puedes hacer nunca con, digamos, a error. Sí, contame. Es que acuérdate que nosotros habíamos actualizado, pues, o sea, nosotros teníamos un problema con lo de la niña en el corto, que era que la niña era muy blanca y él tenía el vestido blanco y el pelo blanco y era muy blanca, ¿cierto? Sí. Entonces, nosotros lo actualizamos, pues, con ayuda suya y el vestido ahora es como medio verdoso. ¿Se acuerda que quedamos en eso? Sí. Y ¿cuál es la vuelta? Que como también va a haber vegetación, como se va a desarrollar casi que todo en el bosque, en el corto, Sí. ahí uno cómo hace para generar ese contraste bien hecho entre esos dos verdes. O sea, ¿sería saturar el verde del de la niña o saturar el del bosque más? ¿O qué? Bueno, ahí incluso mira que este recurso te puede servir mucho. Una alternativa es esa, jugar con contrastes, con la ley de contrastes de cualitativo, o sea, el contraste de un color saturado o menos saturado. Pero también Okay. puedes jugar con la ley de contraste claro-oscuro, es decir, utilizar unos verdes con una paleta más luminosa, por ejemplo, en el follaje de los fondos y utilizar una paleta de verdes con una luminosidad un poco menor en el tema del personaje. Ahora, también existe también contraste de tonalidad, que ahí lo que tenemos, podríamos hacerlo por el cálido oscuro, con el cálido frío, en el que puedes usar un verde frío y un verde cálido para el uno o el otro, o también podrías usar de acuerdo a tonos, un verde, o sea, existen muchos verdes, mejor dicho, entonces Sí, sí. utilizar un verde muy rico en amarillos para el fondo y utilizar un verde muy rico en azules para el vestido. Eso siempre y cuando ustedes quieran utilizar el mismo verde, o sea, no quieran cambiarle el color al vestido, porque también estaría la opción de todavía pensar en el cambio de color del vestido. Pero yo no lo siento como una necesidad, yo siento que existen demasiadas posibilidades si ustedes quisieran mantener el verde, siempre y cuando ese verde tenga una real razón. O sea, el verde nos gusta porque da cierta sensación de tranquilidad, de paz, y eso es lo que queremos que muestre el personaje. Pues entonces sería muy bueno que siga verde, ¿cierto? Entonces ya ahí sí tendrías como estas opciones de reglas de contraste que existen. Ah, listo, profe, listo. Bueno, ¿alguien tiene alguna duda adicional de pronto no sé, respecto a los cortos, en el caso pues, de los que están en taller, o respecto a algún otro tipo de realización? Bueno, por lo que veo, no. Entonces, muchachos, lo que yo necesitaría entonces que hiciéramos inicialmente es una sugerencia que les hago para el ejercicio, incluso sería muy bacano que lo viéramos mañana, la próxima clase, es que esos fondos que estamos haciendo, pues el fondo de Angry Birds, eh, lo van a hacer tipo thumbnail sketch, es decir, voy a abrirlo acá rápidamente. Ustedes van a coger ese fondito, lo van a hacer chiquitico, lo voy a poner por aquí, lo voy a poner normal, y voy a hacer unas copias pequeñas de él, ¿cierto? Vamos a coger para la próxima clase, por lo menos para los dos primeros, para día y para noche. Entonces vamos a hacer tres pequeñas copias del dibujo, 1, 2, 3, que sean 6 en total. Y sobre ellas, vamos a taparlas acá, denme un momentico. Listo, sobre ellas, ustedes van a probar tres combinaciones para el día. Estas combinaciones que van a pintar acá no son pulidas, se pueden salir, eso no tiene nada que ver con que ustedes hagan una cosa súper detallada. Es simplemente para que miremos cómo están explorando, cómo van a explorar ustedes las paletas. Entonces estas son 3 de día y estas son 3 de noche. Entonces usted ya eligió sus colores y lo que usted va a hacer es decir, voy a pintar aquí este así, me parece que el agua lo podría tirar de esta forma, me parece que y así, irlo como mostrándome una posibilidad de noche, dos posibilidades de noche y tres. De colores muy rápidos, pinturas rápidas que se salgan. A mí no me interesa que eso quede perfecto, sino que como estos son thumbnails y yo puedo mirarlos, la idea de los thumbnails es mirarlos desde lejos, yo mirar qué combinación es la que mejor me va a funcionar, ¿cierto? Eh,
les sugiero que utilicen el recurso de los tipos de contraste que acabamos de ver y a partir de eso me presentan 3 propuestas, tanto de día como de noche. ¿Listo? ¿Alguna duda ahí, muchachos? No, profe. Listo, chicos, ya con eso quedaríamos. Sí, dime. 3, escogemos el que mejor nos dé, pues que tú mires y nos escoges uno para ya hacerlo final, o eso es como un ejercicio normal. Sí, Pues un la ejercicio idea de es un poco esa, que analicemos esos colores en la clase. Vamos viendo el de cada uno, incluso entre todos podemos dar apreciaciones para que finalmente se elija uno de esos 3 y sobre esa paleta ya, digamos, elaborarla mucho mejor para ya hacer la ilustración final. ¿Listo? Listo. De todas formas, si ustedes quieren avanzar más y no esperar hasta la otra semana, en cualquier momento me pueden mandar avances de estas thumbnails y ya yo les diría pues como algunas recomendaciones para que puedan seguir avanzando. Profe. Bueno, chicos, entonces nos vemos la próxima semana. Cualquier cosa estoy muy pendiente. Yo tengo una dudita con el... Gracias. Entonces, Contame. pues es que yo ya lo tengo, pero yo quería ver si usted me ayudaba con una cosa de iluminación. O sea, nada más para ver si está bien así o si había que corregir algunas cosas que yo digo que están mal, porque no se ve muy bien. O sea, cuando uno la pasa al celular o así, se ve como muy oscuro. Listo. Juan, hagamos una cosita. Te voy a pedir un ¿no favor tienes clase? gigante. Sí, yo tengo clase. De hecho, era a las 4, pero ya les dije que a las 4:30. Entonces, ve, yo voy a dar esa clase y apenas la termine de una te escribo para que analicemos tu ejercicio. ¿Listo? Hágale, profe, de una. De una, pues, Juan, que estés bien. Chao a todos. Entonces, Dime. sketches ahí, no importa si se salen. Eso sí, no importa. Aquí realmente importa es como ver muy superficialmente esa paleta de colores. ¿Listo? Listo, bueno, pues chao. Bueno, Cami, chao, que estés muy bien. Gracias. Chao, muchas gracias. Chao, Miguel.